El podcast es básicamente contenido en audio disponible vía internet. Eso, en gran resumidas cuentas, es lo que es el podcast. El podcast sí surge en 2008. Hay un periodista americano que se llama Ben Hammersley que escribe en The Guardian una nota en la cual acuña este término podcast, que mezcla la parte pod, que viene de los iPod de Apple, porque los iPods tenían, luego fueron los que tenían la app nativa para escuchar podcast, y cast, que viene de broadcast, que es radiodifusión. Entonces es difusión a través de estos dispositivos que estaban conectados a internet. La radio es más cercana a la gente, principalmente porque no tiene la limitación de internet. Cualquier persona, hoy para escuchar podcast, aun cuando estén disponibles de forma gratuita, hay que pagar un servidor de internet, hay que pagar una suscripción, etc. La radio, básicamente juntando dos metales de cierta manera y con un emisor, se escucha lo que se está... toda la inversión la hace quien emite. Quien recibe no hace nada, solamente con tener el equipo. La principal similitud entre radio y podcast es que están hechos de los mismos 4 elementos. Son los 4 elementos sonoros, que básicamente son la voz humana, el habla, la música, los efectos sonoros y ambientes y el silencio, ¿no? De esas 4 cosas está hecho el contenido tanto de la radio como del podcast. La más importante es el hábito de escucha. La radio se escucha en vivo desde donde está, en el auto, enciendo y empiezo a escuchar desde donde sea que están emitiendo en ese momento. El podcast no, el podcast lo empiezo a escuchar desde el principio, lo pauso, es on demand, ¿no? Esa es la principal diferencia. Hay muchas diferencias a la hora de la postproducción, sobre todo. Primero y más importante, tener algo para decir. El contenido es todo. Una vez que uno tiene qué quiere decir, simplemente tiene que organizar cómo lo va a decir a lo largo del tiempo. La periodicidad es uno de los elementos básicos del podcast. Siempre se dice, esto es común, que el podcast no es una carrera de velocidad, es una maratón. Entonces, la idea de producir contenido está más asociada por ahí a la dinámica de producción de una red social saludable. Si yo tengo un Instagram, o tengo un TikTok, o tengo un LinkedIn, que tengo que constantemente y regularmente ir alimentándolos de contenidos, de esa forma tengo que hacer y pensar en hacer podcast. Los únicos requisitos para hacer podcast es tener algún elemento para grabar y editar, sea una computadora o un celular, ya cuentan con todos esos elementos, conexión a internet como para subirlo, y lo más importante, de nuevo, contenido, qué decir. De ninguna manera el podcast puede reemplazar a la radio, no son mutuamente excluyentes, son dos plataformas, es como decir que la televisión va a desplazar al cine, no tiene sentido, son dos consumos distintos, responden a 2 necesidades distintas y tienen 2 realidades de producción distintas. Lo que sí está en crisis hoy es en los medios, tanto la televisión como la radio están en crisis por su formato y los costos que tiene comparado con lo que son contenidos digitales. Esa es la gran brecha, pero es una brecha comercial, de pauta publicitaria, no de consumo. Con respecto a si el podcast puede ser streaming, no, el streaming puede ser considerado radio. Hay podcasts que pueden ser emitidos por la radio y hay programas de radio que pueden ser podcasteados. Pero por definición el podcast es on demand y el streaming es en vivo. Entonces son 2 mundos muy distintos. Nuevamente, el streaming no es podcast por definición. Y creo que compite más el streaming con la TV y con la radio que con el podcast en sí. En los últimos años, en los últimos 5 o 10 años, es que empezó fuerte el consumo de podcast a partir de 2014, 2015, 2016.
pero para cosas distintas. Yo no escucho podcast para lo mismo que escucho radio. Yo escucho radio para informarme, escucho radio para que me haga compañía cuando estoy en algo que... O sea, puedo no prestarle tanta atención a lo que está pasando en la radio en ese momento, o bueno, actualidad. Pero empecé a escuchar podcasts o para aprender de cosas, o para investigar sobre cuestiones periodísticas, por ejemplo, o cuando aparece algún caso periodístico me interesaba mucho. Y hoy escucho casi exclusivamente ficción en podcast. El podcast, en cuanto a géneros, tiene libertad absoluta. Lo que más se estila en podcast es la entrevista, el monólogo o la mesa conversacional, que son todos formatos tomados de la radio de los últimos años. En cuanto a géneros, absolutamente todo lo que sea traducible a sonidos puede ser un podcast. Las diferencias entre el podcast y otros medios en cuanto a la forma de consumo es interesante hoy, ¿no? Estamos en 2022, post pandemia. Digamos que después del año 2005 aproximadamente empezó la proliferación de las pantallas, ¿no? Los celulares dejaron de solamente celulear y pasaron a ser formatos en los que yo miro video. Entonces hubo un boom del video muy grande que para mí llegó a un momento casi de saturación a partir de la pandemia de 2020. Porque todo es por pantalla. Uno estudia por pantalla, trabaja por pantalla, tiene cumpleaños por pantalla, entonces hay una saturación de ese medio en particular, de ese formato en particular. Y el podcast te brinda un espacio, al ser solamente escucha, de descanso. Y no solamente de descanso visual de la pantalla, sino también de aprovechamiento del tiempo. La mejor forma de aprender sobre una temática específica es escuchando un podcast sobre esa temática. Y que ahí tiene una ventaja sustancial con respecto a otros medios. Yo pienso que de acá a 5 años, o sea, si el podcast llega a una aceptación masiva, por ejemplo, lo que puede correrse es que uno no necesariamente vaya a YouTube para ver un tutorial de cómo aprender a hacer algo y vaya a un podcast.